Salve María, mi nombre es hermana Ana Lucía y hoy voy a contarles algunos milagros que pasaron después de la aparición de Nuestra Señora el Buen Consejo. Como todos saben, es una imagen, un fresco que originalmente estaba en Albania y milagrosamente se desprendió de la pared y fue volando hasta una pequeña ciudad de Italia llamada Genazzano, a pocos kilómetros de Roma. Y desde ese entonces esa imagen se encuentra en esa pequeña iglesia suspendida a poca distancia de la pared. Pero bueno, sería una historia muy bonita de contar, pero la dejamos para otra ocasión. Pero yo quiero contarles hoy algunos de los milagros que se dieron después de la llegada de ese fresco, de esa pintura a Genazzano. Es una imagen muy especial, tanto que así que la imagen llegó, ya en el mismo día empezó a operar prodigios. Hay una serie de actas contando los milagros así en gran cantidad que se fueron dando. Y yo escogí 3 de esos milagros para contarles hoy. Entonces, como nosotros sabemos, infelizmente, no todas las personas tienen la virtud de la fe. Hay personas que muchas veces, al escuchar de un milagro, en vez de tomarlo como una demostración que Dios da para la persona crecer en la fe, hay personas que más bien buscan ridicularizar, de alguna forma desacreditar. Y eso fue el caso de un señor italiano que vivía en un pueblo próximo a Genazzano. Y él, cuando empezó a escuchar que toda la gente hablaba de la Madre del Buen Consejo que había llegado, que estaba operando milagros, él muy incrédulamente no creía. Él no quería, no solo no creía, como no quería dejar a los otros creer, y se dedicó a decir que eso era pura mentira, a ridicularizar, decir, llamar a todos de ingenuos, en fin, hacer un antiapostolado. Y en cierto momento él tuvo necesidad de ir a Genazzano por cuestión de negocios. Entonces él, llegando allá, se acordó que ahí estaba la famosa imagen. Entonces quiso entrar a la iglesia como por desafiar y ridicularizar, burlarse del santo fresco. Entonces, bueno, él fue entrando con esa actitud insolente a la iglesia, y cuando él dio el primer paso dentro de la iglesia, él se quedó de tal forma paralizado que él no conseguía moverse ni para adelante ni para atrás. Fue una fuerza muy grande y él empezó como a temblar. No conseguía, perdió el dominio de sí y no conseguía ni siquiera moverse. Pero no perdió la posibilidad de hablar. Entonces ahí él empezó a gritar: yo creo, yo creo, yo creo, Madre del Buen Consejo, yo creo. Tuvo que llegar a ese extremo para poder creer. Y fue un prodigio también que Nuestra Señora operó. Hacer los prodigios pueden ser curar a alguien, dar la vista a un ciego, tantas cosas. Pero en este caso también fue un prodigio, porque operó una conversión de un incrédulo. Bueno, un segundo milagro ocurrió con un hombre que estaba condenado a muerte. Él era un bandido, había hecho sus fechorías y había sido condenado a muerte. Entonces él estaba encerrado en el calabozo y un padre había hecho todo lo posible para, en fin, preparar su alma para el encuentro con Dios. Pero el hombre no quería ni saber. Él decía: no, yo no puedo morir, yo no puedo morir, y él estaba empedernido en que él no podía morir. Entonces el padre, haciendo todo el esfuerzo que él podía, él le habló mucho a Nuestra Señora, que le pidiera a Nuestra Señora del Buen Consejo de Genazzano que lo ayudara. El padre, pensando más en su alma, en su cura espiritual, y le dijo: porque si ella no hace un milagro, tú vas a morir mañana. Entonces el hombre no quería ni saber de nada, y bueno, el padre se tuvo que ir con mucho dolor en el corazón. Y el hombre siguió ahí obstinado en que él no podía morir. Entonces, bueno, una vez el padre se fue, entonces el hombre se puso a rezar fervorosamente a la Madre del Buen Consejo. ¿Y cuál no fue su sorpresa cuando repentinamente las cadenas, las ataduras que él tenía, se reventaron por sí solas? Y ahí él se vio, claro, estaba todavía dentro del calabozo, pero libre.
Entonces él se puso a ver cuál salida podía usar y lo único que había en el calabozo era arriba una pequeña ventanita donde entraba la luz. Pero ¿cómo subir hasta allá arriba? Dijo, no, ya la Virgen me ayudó hasta aquí, ella me va a ayudar hasta el final. Entonces ahí él empezó a intentar treparse hasta la ventana. Cuando llegó arriba, parecía todo solucionado, pero un nuevo problema. La distancia hasta la tierra era muy grande. La distancia que él había subido hasta la ventanita, tenía que bajarla y aún más. ¿Cómo hacer ahora? Él dijo, no, Nuestra Señora me ayudó hasta acá, me va a ayudar hasta el final. Entonces gritó, Madre, buen consejo, ayúdame, y se tiró. Y mientras iba cayendo, gritaba, Madre, buen consejo. Cayó y pudo salir corriendo. Ahí las autoridades civiles, al ver que Nuestra Señora había operado un milagro tan patente, decidieron no solo librarlo de la condena a muerte, sino incluso darle libertad. Entonces, si Nuestra Señora lo había ayudado por causa de su fe, era señal patente de que ella le daba una nueva oportunidad, incluso de cambiar de vida. Bueno, y la tercera historia que les quiero contar hoy es de un campesino que él estaba trabajando en una obra, estaba trabajando con unos bueyes y, en fin, pero por un accidente cualquiera que se dio, cayó de esa construcción, cayó una viga enorme encima de él y le lastimó la cabeza. Inmediatamente lo precipitó hacia el suelo y él cayó medio inconsciente, sin saber en dónde estaba. Y el golpe fue tan fuerte que uno de los ojos se salió de la concavidad y quedó únicamente sujeto por un pequeño nervio. Estaba totalmente fuera, o sea, por lo tanto, se habían roto todos los ligamentos que el ojo tiene y él iba a quedar ciego para siempre. Pero así que él medio recobró un poco la conciencia, mientras lo estaban asistiendo, poniendo una camilla y, en fin, no tenían mucho que hacer con el ojo. Lo primero que hizo fue rezar a la Madre del Buen Consejo. Entonces empezó, Madre del Buen Consejo, ayúdame, Madre del Buen Consejo, ayúdame. Apenas movía los labios porque él estaba muy traumatizado por el golpe. Y cuando las personas, bueno, intentaron como que medio colocar el ojo dentro de la concavidad de nuevo, el ojo, por un milagro, se encajó perfectamente y él empezó a ver normalmente con ese ojo, siendo que se habían, como ya dije, se habían cortado muchos nervios, en fin, toda la estructura del ojo estaba dañada. Entonces, bueno, así que él se recuperó del resto de su caída. Ahí él fue hasta el santuario a agradecerle a la Madre del Buen Consejo por ese milagro tan portentoso que ella había realizado. Entonces, Nuestra Señora, que tiene tantos títulos, en ese título del Buen Consejo, ella muestra al niño que está agarrado en los brazos de ella con total confianza. Entonces, que esos milagros sean una lección para nosotros de cómo debemos acudir a Nuestra Señora en las cosas grandes como en las cosas pequeñas, con total confianza y la confianza es la esperanza fortalecida por la fe. Entonces, con esa fe de que ella todo lo puede y desde que nosotros le pidamos con esa fe, ella nos lo dará. Salve María.